presentarles a GSD, que es una empresa que trabaja muy de la mano con Fire and Safety, también en contra de incendio. Entonces quiero darle la bienvenida a la ella, que es la gerente de GSD, perdón, y pues ellos quedan bienvenidos GSD y todos de usted. Buenos días a todos. Muchas gracias, ingeniera. Yo soy Alba Rocío Mantilla, yo soy la gerente de GSD. GSD SAS es una empresa que se especializa en suministros para protección contra incendio y contamos con reconocidas marcas a nivel mundial porque nosotros nos preocupamos mucho, como dice la ingeniera, por el tema de la calidad en el tema de incendio. Quiero darle la bienvenida a todos los cuerpos de bomberos, felicitarlos por esa labor, felicitar la iniciativa de la ingeniera Diana porque definitivamente lo que nosotros podemos conseguir si nos unimos y propendemos por la garantía, por la calidad de los productos, por el cumplimiento de la normativa, seguramente todas las cosas van a salir mejor. Hoy nosotros les tenemos preparada una charla que la va a dictar el ingeniero Johan Villarreal, que es nuestro director técnico, y esperamos que sea totalmente de su interés. Ingeniero, buenos días. Ingeniero Johan, buenos días. Johan, te estamos esperando. Está como... Buenos días, ¿te escuchan? Sí, ya, ahora sí ya te escuchamos, no sé todos. ¿Ok? Vale, buenos días. Un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Les pido disculpas porque creo que no sé, creo que hay como interferencia. Yo ya estoy bajando, no te preocupes. Igual aquí están todos apagados, entonces dale. Vale, Gina. Bueno, agradezco nuevamente pues, el espacio bajo pues, la alianza que tenemos con Fire and Safety y la oportunidad que nos ha dado y el espacio que nos ha brindado para compartir esta información a los cuerpos de bomberos de Colombia. Agradecemos de antemano también su asistencia a esta capacitación que vamos a dictar en base a sistemas de detección alarma. Me presento un poco, mi nombre es Joan Andrés Villarreal, soy coordinador técnico de GSD. Como explicó mi jefe, la señora Alba Rocío, bueno, somos una empresa especialista en el suministro de soluciones de protección contra incendio. Para esta ocasión vamos a hablar de lo que es los sistemas de protección contra incendio, digamos el marco normativo, cómo se compone un sistema, cómo funciona, conceptos generales que hay que tener en cuenta al momento de revisar un sistema de detección alarma en cuanto a los dispositivos de iniciación, notificación, documentaciones, inspección, prueba de mantenimiento de estos sistemas. Entonces va a ser una capacitación encaminada finalmente a revisar los criterios principales de la NFPA 72 y especialmente en el funcionamiento y la inspección, prueba de mantenimiento. Entonces, para esto voy a pedirle permiso a la ingeniera Diana que me permita compartir pantalla. Ya te di los permisos. Ok, vale. Estás todo el día, no te preocupes. Listo. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Ya en la parte última vamos a mirar lo que es directamente la NFPA 72 en la página web para que podamos revisar algunos detalles particularmente de lo que es inspección, prueba y mantenimiento. Ahora, ingeniera Diana, no sé si los fragmentos de las preguntas los podamos dejar o hacer breaks por bloques, no sé, o los dejamos igual, bueno, a mí se me olvidó decirles un poquito las reglas del juego por hoy, qué pena con ustedes, pero las reglas del juego siempre han sido las mismas. La idea es que podamos, entonces, si en algún momento nos desconectamos por algo, nos volvemos a conectar con el mismo link, que mantengamos los micrófonos apagados, las cámaras apagadas y las preguntas las estamos recibiendo tanto por el chat de Zoom como por el chat de WhatsApp, por donde ustedes quieran, y cuando el ingeniero Johan entonces me diga que hay break para preguntas, yo le hago pues las preguntas que tengo en lista. ¿Le parece, Inge? Vale, perfecto, no hay problema, me parece bien. Listo. Entonces ya estamos compartiendo acá tu pantalla.
y ya quedamos entonces listos para escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, ya que están viendo en pantalla, bueno, el orden de la capacitación y el nombre que nosotros le damos como tal a esta capacitación son conceptos generales de los sistemas de protección contra incendio, y de fondo vamos a mirar cómo funciona un sistema, qué inspección se hace, qué mantenimiento se hace y por ende las pruebas específicas que vamos a realizar sobre esto. ¿En base a qué? En base a lo que nos dicte la NPPA 72, que para este caso es la norma y es el marco normativo principal que manejamos para Colombia. Vamos a hacer un abrebocas de básicamente qué es un sistema de detección alarma. Un sistema de detección alarma es un sistema pasivo, es un sistema complementario, es un sistema que utilizamos nosotros para hacer la detección de una presencia de una emergencia caracterizada por un incendio y respectivamente la notificación de esta emergencia a las personas que se encuentren en la edificación. ¿Con qué propósito? Con el propósito fundamental y es de preservar la vida humana principalmente y posteriormente preservar como tal la infraestructura y los bienes materiales que tenemos en nuestra edificación. Entonces, dentro de los preceptos que tenemos bajo un sistema de detección alarma, tenemos que la detección es fundamental para la protección de una edificación, obviamente pues incluye la protección de sus habitantes. Ese es el primer precepto que vamos a manejar, es la primera consideración que tenemos que tener en mente al momento de llevar a cabo un diseño, una integración, una prueba de funcionamiento, una inspección, una prueba, un mantenimiento. Posterior a esto, y de lo que hablamos, es un correcto diseño, la instalación apropiada y un correcto mantenimiento. Obviamente vamos a tener en cuenta de que en el momento de hacer mantenimientos, inspecciones y pruebas, hay que tener muchas cosas en consideración para poder dejar plasmada la información verídica que me garantice que el sistema está funcionando adecuadamente bajo los criterios de la norma, ¿sí? Esto con qué propósito, obviamente teniendo las capacidades de encontrar beneficios de un sistema que tiene muchas bondades, ¿sí? Y obviamente todo llevado a cabo para tener una respuesta y control de una situación, que es lo que tenemos que tener en mente. Bajo esto vamos a revisar cómo funciona un sistema de detección alarma. Obviamente son varias instancias que componen como tal el funcionamiento correcto ligado a lo que es finalmente la evacuación de las personas de la edificación. Para esto tenemos esta gráfica que básicamente nos muestra cómo es el precedente del funcionamiento de un sistema, tanto en el tiempo de detección como en el tiempo de evacuación, que son las dos fases generales que tiene un sistema en su funcionamiento. En el tiempo de detección, ya obviamente es el tiempo que transcurre en dar respuesta el sistema desde el momento en el que se genera el conato de incendio, desde el momento también que generamos como tal la activación del sistema, ¿sí? Para generar ya una acción o una evacuación. Durante este tiempo es el tiempo en el que se va a generar la reacción del sistema desde el punto de vista de la detección, dependiendo del tipo de detección que tengamos para la edificación, o de la respuesta como tal que pueda dar un sistema en el caso de extinción, un sistema de supervisión externo o una activación manual por parte de una persona. Posterior a esto vamos a tener lo que es el tiempo de evacuación, que está contemplado pues básicamente en tres fases, que es el tiempo de reconocimiento como tal de la señal, el tiempo de respuesta, o sea, el tiempo que va a tomar la persona o el grupo de personas para dar una respuesta a que tiene que hacer una evacuación, el tiempo de recorrido, que es el tiempo que va a llevar como tal la persona a llegar al punto de la salida de emergencia de la edificación, y por último, un margen de seguridad pues, que debemos tener al momento de ya en nuestro plan de evacuación, tenerlo considerado para que estemos dentro de los tiempos establecidos. Dentro de estos tiempos, obviamente hay muchos factores, está el factor humano, está el factor tecnológico como tal de nuestros equipos de detección, y el correcto diseño, la correcta integración, el correcto mantenimiento, las correctas pruebas y los mantenimientos correctivos son importantes para que estos tiempos los podamos reducir y de esa manera podamos garantizar el funcionamiento y la evacuación de las personas. Entonces es importante que cuando, como les digo, todo se desencadena desde el momento en el que nosotros realizamos una muy buena práctica de ingeniería, lo llevamos a cabo y lo mantenemos. Si cumplimos estas tres fases, vamos a garantizar que el sistema
durante su vida útil vaya a funcionar sin problema alguno y garanticemos el funcionamiento y la integridad de lo que tenemos dentro de nuestra edificación, ¿vale? Ya como un antecedente y un marco normativo que rige para Colombia, que ya es el marco general, que es la ley que nos establece a nosotros la obligatoriedad de cumplimiento de un sistema de detección de alarma, tenemos que ir a la norma NSR10, que es la norma sismo resistente de construcción. En este caso particular, cuando hablamos de sistemas de protección contra incendio, tenemos que especificarnos en lo que es el título J. En el caso del título J, pues ya sabemos nosotros que nos indica cuál es el alcance particular que tenemos para cumplir en sistemas de protección contra incendio. En el caso, cuando hablamos de sistemas de detección, tenemos que ir al título J.4.2, que nos establece cuáles son los requerimientos básicos que debemos cumplir para los diferentes tipos de grupos de ocupación establecidos por la norma. Entonces aquí comenzamos a hacer una clasificación en base al tipo de edificación que nosotros estemos analizando. Para este caso, quiero llevar a un ejemplo ya aterrizado. Queremos hacer un análisis de un grupo de ocupación que es muy frecuentado, que serían los grupos residenciales. Hablamos de unidades multifamiliares, unidades unifamiliares, bifamiliares, hoteles. Es un grupo que creería yo que es el grupo que más consumo y más uso de sistemas de protección contra incendio tiene, hablando desde el punto de vista de detección de alarma. En base a esto, la NSR10 me establece cuáles son los criterios mínimos para protección contra incendio. Específicamente en detección, me establece bajo un parágrafo cuáles son las condiciones mínimas. Ahora, básicamente el compendio de la NSR10 me dice a mí que la NFPA 72 es la norma obligatoria como referencia para diseño, integración, inspección, prueba y mantenimiento, que básicamente va a variar es dependiendo pues cuál tipo de edificación vamos a llevar a cabo. En este caso, el grupo de residencial me dice que las edificaciones clasificadas en el grupo ocupación residencial multifamiliar R2 deben estar protegidas por un sistema de alarmas de incendio diseñado tomado como referencia a la NFPA 72 y cumpliendo los siguientes requisitos. Básicamente me establece cuáles son las condiciones mínimas, como sabemos. Dice que se contará con un sistema de iniciación manual que active el sistema de notificación. Ya vamos a ver específicamente qué es lo que habla cada punto. A los ocupantes cuando hay unidades de vivienda clasificadas en este grupo, localizadas a más de 4 pisos por encima del nivel de descarga o más de un piso por debajo del nivel de descarga de acuerdo a lo indicado en los 2 puntos siguientes. Entonces sabemos que bajo el precepto vamos a tener que para una unidad multifamiliar que cumpla estas condiciones se debe integrar un sistema de detección de alarma. ¿Bajo qué consideraciones? Ya no lo determinará lo que es la NFPA 72 en cuanto al funcionamiento e integración de equipos, tipos de tecnologías, certificaciones, tipos de detectores, tipos de equipos de notificación, ubicaciones, distanciamientos, programaciones, matrices de causa y efecto, de cómo funcionaría la lógica del sistema. Y adicionalmente me indicaría qué elementos debo supervisar, si tenemos un sistema externo que tenga que ir ligado al sistema de detección de alarma. Por otro lado también, cómo debe funcionar el sistema en base a nuestro plan de emergencias, que ya algo es muy propio como tal del funcionamiento de lo establecido por el cliente final, que sería el propietario de la unidad. Ya posterior a esto, lo que nos dice la NSR10 es pues, verificar puntualmente los criterios de diseño que me establece la NFPA 72, ¿sí? Pero anterior a esto, debemos entrar a analizar qué otras normas nos relacionan particularmente el desarrollo de una ingeniería, de una integración o una inspección previa de mantenimiento de un sistema de detección de alarma. Para esto hay dos normas muy unidas a la NFPA 72, que es la NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana, que básicamente el Código de Seguridad Humana en relación a lo que es la detección de alarma me va a indicar qué tipo de sistema particularmente debo integrar a mi tipo de ocupación. Entonces, dentro de los capítulos
vamos a encontrar que dentro de esta norma me va a decir que para el grupo, por ejemplo, de edificios administrativos, vamos a encontrar que me va a pedir un sistema de detección de alarma, integrado por detección manual, detección automática, con notificaciones, diferentes tipos de notificaciones. Entonces, me va a crear como el primer concepto de cómo debo organizar la idea de qué componentes debe tener el sistema, cómo debe funcionar el sistema, y a eso me devuelvo a la NFPA 72 para comenzar a establecer cuáles son los parámetros de funcionamiento y ubicaciones, distanciamientos que debe tener cada elemento específico dentro del sistema. ¿Sí? Y por último vamos a tener lo que es la NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional, que para nosotros es RTE. Básicamente, lo que tenemos ligado aquí en la NFPA 70 es el concepto de qué tipo de cableado podemos usar, qué tipo de tuberías podemos usar y cuántos tipos de cableado podemos usar dentro de las tuberías. Básicamente es algo pequeño que hay que entrar a analizar dentro de la NFPA 70, que hay que entrar a analizarlo, ya lo veremos más adelante, realmente a qué hace referencia estos tipos de cableados, tipos de tuberías que usamos, obviamente dentro del marco de lo que es aceptable para una protección contra incendio dentro de lo establecido entre la NFPA 72. Bueno, hablando ya específicamente de lo que es la NFPA 72, es la única norma que tenemos permitida bajo la ley colombiana, ya dependiendo como tal del marco funcional del sistema de detección, tenemos que entrar a analizar pues, específicamente qué otras normas tenemos que entrar a validar. ¿Sí? Para este caso vamos a hablar de los conceptos generales que están dentro de la NFPA 72, que tenemos que tener muy claros al momento de saber cómo funciona un sistema, cómo se integra un sistema, cuáles son los parámetros que debemos tener al momento de seleccionar un dispositivo de detección, al momento de seleccionar un dispositivo de notificación, al analizar también qué tipos de cableados vamos a tener, al analizar también cómo tenemos que hacer nuestros cálculos que nos exige la NFPA 72 para poder validar el correcto funcionamiento. Desde pasar un sistema diseñado en papel a integrar un sistema ya físico para garantizar que la información que vimos desarrollada en la ingeniería de detalle cumpla y funcione específicamente dentro de nuestra edificación. Para esto vamos a ver lo que son las características del fuego, los componentes de un sistema, consideraciones de diseño que tenemos que tener. Es importante entender del por qué también hay diferentes tipos de detectores, se ubican en diferentes aplicaciones, a tantas distancias, donde es importante entender qué funciona o qué no funciona. Entonces, las caracterizaciones de diseño es importante entrar a analizarlas debido a que realmente es el componente que me va a permitir que el sistema vaya a funcionar o no. Luego vamos a tener pues, la clasificación de los sistemas de alarma, materiales y equipos de integración, inspección y prueba. Y bueno, eso está ligado a lo que ya es la recepción de los sistemas, que en este caso pues ya es un compendio específico que vamos a ver. Ahora, principalmente, para poner en contexto lo que vamos a hablar de aquí en adelante, es importante entender cuáles son los componentes de un sistema de detección de alarma y cómo funciona un sistema de detección de alarma. Dentro de un sistema de detección de alarma hay tres elementos principales que son los que componen y los que me garantizan a mí el correcto funcionamiento de un sistema. El primero es el panel de control. Lo puse de último porque pues realmente no vamos a entrar mucho en detalle. No. Es algo particular que va a estar determinado básicamente son por las consideraciones de los fabricantes, pero sí vamos a concentrarnos en lo que son los dispositivos de iniciación y los dispositivos de notificación. Entonces, para entrar en materia, los paneles de control básicamente es un panel de control, es un cerebro que me permite a mí desarrollar la lógica de funcionamiento de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que me permite a mí recibir las señales de entrada para poder generar unas señales de salida. En base a esto funciona un sistema de detección. Yo necesito una señal que me indique a mí que hubo una detección de incendio en algún punto de mi edificación para que esa señal la pueda procesar mi panel de control y pueda generar una señal de salida.
¿Qué es lo que buscamos cuando hay un conato de incendio dentro de una edificación? Básicamente es que podamos hacer la detección rápida, podamos hacer la notificación rápida para que finalmente cumplamos el objetivo de que podamos realizar la evacuación de las personas. Entonces, eso es como el precepto del funcionamiento básico de un sistema de detección de alarma. Y para eso, el panel de control es importante tener en cuenta de que el correcto funcionamiento de un panel me va a permitir que todo mi sistema vaya a funcionar adecuadamente. Entonces, es importante entender también que el panel de control, como les decía ahorita, es un elemento que no habla en detalle la norma, porque es un desarrollo de tecnología que lo manejan los fabricantes. El precepto principal que debe tener un panel de control es que este panel de control debe cumplir unas características particulares que en ese orden de ideas todos los fabricantes manejan y que principalmente debe ser certificado para la aplicación, que en este caso es detección alarma. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Colombia usualmente se le hace el quiebre a usar o a implementar estos sistemas de detección alarma. No le ven como realmente la funcionalidad del uso y la importancia que merece, porque pues finalmente es un equipo de primera respuesta incluso antes de poder utilizar un sistema de extinción. Incluso podemos hasta comandar un sistema de extinción. Como les decía, lo decía es porque aquí en Colombia usualmente tratamos de confundir estos sistemas de detección de alarma con sistemas de intrusión, con sistemas de cámaras. Y finalmente lo que hacemos es integrar nuestros equipos de iniciación y de notificación a estas centrales que verdaderamente no tienen la capacidad de supervisar, de controlar, de activar realmente las capacidades que se requieren y que se exigen bajo NFPA 72 para un sistema de detección de alarma. Entonces, es importante validar cuáles realmente son las marcas pues, más reconocidas dentro del mercado colombiano que cumplen certificaciones. Hay que entrar a analizar también y entrar a estudiar un poco cuáles son las consideraciones básicas que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar el panel de control. Ya vamos a ver algunas consideraciones más adelante, pero son muchas, tenemos mucha información dentro de este elemento que realmente hay que entrar a analizarlo ya desde el punto de vista del funcionamiento del fabricante. Entonces, no quiero ahondar mucho en este elemento, sí quiero ahondar más en la información de los dispositivos de notificación y de iniciación, porque pues, digamos, son los elementos genéricos que tienen todos los fabricantes y son los cuales la norma se concentra a hablar, porque pues, finalmente son los elementos que me van a permitir la detección y la notificación para la evacuación, ¿vale? Entonces, dándole más organización a la idea de cómo funciona el sistema, tenemos los dispositivos de iniciación. Como les decía, son dispositivos que me generan una señal de entrada hacia el panel. En pocas palabras, son los que van a detectar la emergencia. Pueden ser automáticos o pueden ser manuales. Esto me lo habla la norma. Básicamente tenemos los detectores automáticos que pueden ser de diferentes tipos de detectores. El funcionamiento está en base a que tienen que dar una respuesta automática en el momento en el que hacen la detección, ya basada a una consideración específica como respuesta del fuego. Y como respaldo debemos tener los dispositivos de activación manual. Básicamente ya los vamos a ver, pero son los que nosotros conocemos, los que hemos visto casi en todas las aplicaciones, que son las estaciones manuales, son las palanquitas que me permiten a mí también activar el sistema, ¿sí? Dentro de estos dispositivos de iniciación vamos a tener otros módulos. Ya vamos a ver para qué funcionan los módulos, qué me permiten los módulos y qué me habla la norma sobre los módulos. Porque los módulos básicamente los usamos, son para integrar elementos externos de un sistema de detección de alarma, pero que son igual de importantes al momento de generar evacuación, de controlar o de activar un sistema externo. Háblese, por ejemplo, de sistemas de extinción, como supervisar estaciones de control, supervisar válvulas, activar ascensores para mandar ascensores a líneas de evacuación, también activar sistemas de descarga de extinción especiales, también activar, abrir, permitir que se abran puertas de evacuación. Entonces, son muchos elementos que ya los vamos a entrar a analizar. Y como último elemento fundamental están los dispositivos de notificación.
Los dispositivos de notificación son los dispositivos que me permiten a mí notificar a las personas que hay una emergencia dentro de la... Johan, perdón, te interrumpo. ¿Tienes pegada la presentación o de pronto estás mostrando más diapositivas? Porque es que tenemos la misma diapositiva hace rato y no sé si de pronto estás mostrando fotos o algo así. No, no, no. Ya Ah, ok, ok. haciendo un preámbulo de lo que vamos a comenzar Ah, a ver. ok, perdóname. Tranquila, tranquila. Sigue, tranquilo. Lo importante es que me escuchen bien. Sí, escuchándote, te estamos escuchando, gracias. Vale. Entonces, como les decía, los dispositivos de notificación son los que me permiten a mí hacer la notificación a las personas. Básicamente, la NFPA 72 me establece que pues, hay diferentes tipos de notificaciones, dependiendo también de las consideraciones de la edificación y también de las condiciones de capacidades de las personas. Quiero decir, que cuando estamos en una edificación, esta notificación debe ser desarrollada para que se pueda garantizar la notificación de cualquier manera a todas las personas. En el ejemplo, hoy es que si podemos analizar que de pronto llegamos a tener una persona discapacitada que no me pueda generar, que no pueda tener la capacidad de percibir algún tipo de notificación, por ejemplo, visual, al menos tenga la posibilidad de percibir una notificación audible. De esta manera nosotros garantizamos de que todas las personas vayan a recibir esa notificación para que puedan hacer la respectiva evacuación. Entonces es un compendio largo de la norma que vamos a tocarlo por encima. Realmente vamos a hablar lo que son las consideraciones básicas a tener en cuenta en cuanto a sus ubicaciones y espaciamientos y cuándo aplica uno o cuándo aplica el otro. ¿Okay? Entonces, en base a este preámbulo vamos a concentrarnos en lo que son los dispositivos de iniciación y los dispositivos de notificación. En base a lo que les decía, básicamente eso es como un diagrama de integración de los equipos que vamos a tener en un sistema de detección alarma. Por un lado vamos a tener lo que son los dispositivos de lazo, ya vamos a ver qué significa también un lazo, que van a ser los dispositivos de iniciación, dependiendo también de la tecnología del sistema. Por otro lado vamos a tener los dispositivos de notificación que se van a encargar de notificarme. Por otro lado vamos a tener lo que son los dispositivos de activación, que básicamente son los módulos relés, que van a funcionar para activar diferentes tipos de sistemas externos, abrir puertas, bajar ascensores, abrir torniquetes, liberar puertas, mandar ascensores a líneas de evacuación, en fin, otras aplicaciones. También vamos a tener líneas de anunciación, que son, bueno, vamos a ver para qué funcionan también los anunciadores y qué aplicaciones tienen y cuándo se usan. Vamos a tener líneas de comunicación, que son líneas de comunicación remota a otros sistemas de supervisión. Ya vamos a ver también cuándo aplica un tipo de comunicación remota o cuándo no. Básicamente ya es algo propio exigido por la norma. Ya. Vamos a ver también cuáles son las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación también están ligadas a las baterías, es algo que también me exige la norma para poder validar el correcto funcionamiento. Entonces, dentro de la lógica de funcionamiento, básicamente todo lo que suceda en el lazo de dispositivos de notificación en lo que es en la notificación, en la activación de los relés, en la activación de los anunciadores y una comunicación remota hacia otras centrales de supervisión. Entonces, básicamente así funciona un sistema de detección alarma, mirándolo desde el punto de vista básico de integración. Ya concentrándonos específicamente en cada elemento, vamos a tener el elemento principal, que es el panel de control. El panel de control, como les indicaba, es un elemento particular que va a variar dependiendo del fabricante. Debe considerar y debe tener unas consideraciones básicas de integración que me los exige la norma, y básicamente es integrar equipos de entradas, equipos de salidas, con un respaldo de alimentación 110 en la principal, obviamente es una alimentación bajo unas consideraciones particulares que ya vamos a ver, y unos respaldos de baterías en el caso de que se vaya, por ejemplo, a la alimentación principal. Esto es exigido por norma, tiene unas consideraciones particulares que ya vamos a ver. Pero dentro de lo que quería explicarles es que bajo esos preceptos es que los fabricantes desarrollan pues sus diferentes líneas, sus diferentes modelos, básicamente van a variar entre un fabricante y otro, es las capacidades de integración de equipos, la tecnología de comunicación. Esos son los dos preceptos básicos que tienen los fabricantes al momento de desarrollar un producto, ¿no? De fondo, finalmente hay, sí, otras consideraciones,
pero son las dos consideraciones que hacen un diferencial grande entre marcas, incluso entre modelos de la misma marca. ¿Okay? Ahora, vamos a pasar a lo que son los principios de detección del fuego, y aquí vamos a desencadenar básicamente cuáles son los elementos de iniciación que nosotros vemos dentro de un sistema de detección alarma. Básicamente son los detectores de los que vamos a hablar, qué tipos de detectores tenemos, cómo funciona un tipo de detector específicamente para ciertas aplicaciones. Lo hablo porque hay que entender específicamente dentro de la gama de detectores cuáles aplican para diferentes aplicaciones y cuáles no. Y también hay que entender cuál es la consideración específica del fuego que va a hacer que este dispositivo haga la detección. Para esto hay algo muy importante y esto es parte del análisis que debe hacer el profesional que haga el análisis del riesgo específico de lo que se esté detectando. Para el caso, es importante entrar a analizarlo porque pues, el fuego, como ustedes saben, genera cambios particulares en el ambiente dependiendo del producto que desencadene al momento en el que se genere el conato. Como sabemos, podemos tener en un fuego lo que son humos, desprendimiento de energía y desprendimiento de gases. Bajo estos tres criterios o estos tres principios se desarrollan diferentes productos que vamos a encontrar al momento de hacer una detección. Específicamente vamos a encontrar detectores que se van a ver desarrollados o usados para diferentes aplicaciones. Entonces, dentro de lo que son los humos, que es lo más usado dentro de un sistema de detección alarma, cuando son humos visibles, normalmente utilizamos lo que son los detectores fotoeléctricos, que son los detectores puntuales que nosotros vemos casi en todas las aplicaciones de una edificación. Pero si entramos a analizar otro comportamiento, o que cuando nosotros tenemos un tipo específico de elemento que se nos está incendiando, como por ejemplo un líquido inflamable, que realmente el desencadenamiento de humo no es demasiado, sino que por el contrario tenemos menos humo, pero más llama, y adicionalmente el estado incipiente de cambio de estado de incendio es muy rápido, entonces tenemos otros elementos para poder hacer detección. Entonces, bajo esos criterios es que quiero como entrar a indicar cuáles son los elementos que funcionan para ciertas aplicaciones. Podemos tener una gama completísima de detectores, sí es cierto, los fabricantes los manejan de igual manera, porque son diferentes aplicaciones. No es lo mismo tener un sistema de detección de incendios para una unidad residencial, no es lo mismo para una unidad industrial, para una unidad de almacenamiento, para una unidad comercial, no. Hay que entrar a analizar ciertos parámetros, este es uno muy importante, y bajo esto vamos a comenzar a mirar los dispositivos. Para entender un poco más lo que son los principios de funcionamiento, tenemos esta gráfica del desarrollo del fuego. Entonces, esta gráfica del desarrollo del fuego me permite a mí ir identificando puntualmente en qué estado del fuego puedo saber qué tipo de detector puedo usar. Entonces, para poder entender un poco, vamos a entrar a analizar en base a los diferentes tipos de detectores cuál sería la correcta integración, funcionamiento de un sistema de detección. Para el caso cuando tenemos un estado incipiente, cuando tenemos realmente generación de humo en muy baja concentración, usualmente este tipo de detección lo utilizamos cuando tenemos espacios muy importantes a proteger. Ejemplo, cuando utilizamos sistemas para detectar en aplicaciones como data centers, centros de información, que realmente pues el material que se utiliza es, la información que guardamos dentro de estas aplicaciones es muy importante. Entramos a analizar que son recintos donde hay cambios de aire muy frecuentes, donde hay cambios de temperatura muy frecuentes, donde nosotros tenemos que utilizar un sistema de detección con una sensibilidad muy alta para que en la misma generación de humo el sistema de detección pueda entrar a funcionar. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de detección dentro de estos estados. Ya cuando comenzamos a generar altas consideraciones, altas condensaciones de humo,
vamos a encontrar otros tipos de detectores como por ejemplo los detectores iónicos, los detectores fotoeléctricos, que básicamente son los detectores básicos que nosotros usamos en casi todas las aplicaciones. Son detectores que necesitan, en pocas palabras, cierta cantidad de humo para que puedan generar la activación, ¿sí?, hacia la central. Después vamos a generar, cuando ya tenemos generación de llamas, vamos a encontrar pues, ya detectores específicos que más que todo utilizamos este tipo de detectores llamados detectores de llama en aplicaciones industriales cuando el cambio de estado del elemento que estamos protegiendo es muy abrupto. Entonces tenemos que tener esa detección tan rápida que tiene que ser inmediatamente en el estado de cambio de fase, ¿sí? Después vamos a tener lo que son los detectores de calor, los detectores de temperatura, que básicamente pues se encargarán de hacer la detección en el momento en el que llegue la tasa de concentración de temperatura en el recinto para que el detector pueda generar la detección y enviar la señal al panel. Y por último, ya llevándolo como al ejemplo de la analogía en la cadena de, de tiempo o el desarrollo del fuego, vamos a ver que el último elemento en el que se activaría sería un rociador, ¿sí? Llevándolo al análisis. ¿Por qué? Porque si analizamos, si tenemos un sistema de detección de alarma dentro de nuestra edificación, podemos ver que siempre vamos a tener un tiempo en el cual nosotros podemos tener una activación de nuestro sistema de detección y esto nos va a ayudar a nosotros a qué? A garantizar que durante este tiempo podamos aprovecharlo para que podamos hacer las labores de evacuación. Entonces, realmente esto me enmarca del por qué es importante poder usar un sistema de detección y poderlo llevar a cabo y poderlo hacer obligatorio en las edificaciones. Entonces, eso es un análisis que hay que entrar a verlo, que el cliente del proyecto, el dueño de la edificación, el dueño de la unidad residencial, el dueño del local, tiene que entrar a analizar que realmente tiene una validez la implementación de un sistema de detección alarma. Entonces, dentro de lo que hablamos ahora, estábamos hablando de los tipos de detectores. Básicamente esto es como un esquema de cuáles son los detectores que vamos a encontrar dentro de las diferentes aplicaciones cuando vamos a tener un principio de detección en base al fuego. Cuando hablamos de humo, vamos a tener detectores activos, pasivos. Básicamente, ¿qué habla de esto? Son detectores que, dependiendo de la aplicación, pueden ser detectores que vayan a buscar la partícula de humo o van a esperar que la partícula de humo llegue hacia el detector. Ejemplo, los detectores pasivos son los detectores que nosotros vemos usualmente en casi todas las aplicaciones. Es ese detector puntual que vemos ubicado en el techo. Básicamente es un detector pasivo, ¿por qué? Porque ese detector está ubicado de tal manera de que la partícula de humo, cuando se genera el incendio, esa partícula de humo, por sus concentraciones específicas de gravedad, tiene que llegar hacia el detector para que el detector pueda hacer la detección y pueda generar la notificación al panel. En cambio, los detectores pasivos, los detectores activos, perdón, son detectores que hacen lo contrario, son detectores que hacen un muestreo del aire del recinto para que puedan hacer una evaluación si hay partículas de humo o no hay partículas de humo dentro del recinto. Y de esa manera, incluso, no tengan que esperar a una concentración considerable de humo para que se pueda hacer la detección específica del incendio. Entonces, por eso vamos a encontrar unos conceptos ya detectores, los que son los detectores fotoeléctricos, detectores de barreras o de gas de rayos, detectores de aspiración, detectores multisensores. Entonces, ya aquí comienza a desencadenarse, como les digo, los diferentes gamas de detectores específicas que manejan todos los fabricantes, ¿sí? En el área de la detección térmica vamos a encontrar detectores que son detectores de temperatura fija, que básicamente son los detectores de temperatura básica, tienen un rango de temperatura de funcionamiento. Cuando llega a la temperatura del recinto, funciona a esa temperatura. Ya tenemos detectores un poco más inteligentes, que son los de incremento, y vamos a entrar en consideración de que son detectores que se van a ajustar a las consideraciones específicas del ambiente en base a su temperatura para poder generar como una tasa en la cual el detector específicamente va a activarse. Y ya en las consideraciones ya un poco más especiales, cuando son detectores para detectar llama como tal física,
tenemos detectores ultravioletas o infrarrojos, básicamente son detectores especiales que funcionan bajo estos espectros. Básicamente es para detectar en el momento en el que se genere la llama, automáticamente este detector me va a generar ese cambio de estado de color dentro de sus espectros ultravioleta o infrarrojo para que esta señal se comporte obviamente como la señal de activación para el panel de control. Estas aplicaciones de llamas realmente son aplicaciones ya más industriales. Por ejemplo, cuando protegemos tanques de algún líquido inflamable, el líquido inflamable usualmente lo que hace es cambiar de estado muy rápido, no tienen tiempos prolongados en los cuales podamos ver desprendimiento de humo o desprendimiento de una temperatura, no, básicamente desde que se comienza a generarse, en el efecto del ejemplo, la chispa, automáticamente ese estado de incipiente del humo y la temperatura es muy corto, es demasiado corto, inmediatamente lo que se va a generar llama. Entonces, esta aplicación es específica, no vamos a entrar mucho en detalle sobre estos detectores, pero vamos a hablar sobre ellos. Entonces, básicamente como para hablar en relación de lo que estábamos viendo anteriormente, tenemos detectores de humo, todos los fabricantes los manejan, ya obviamente la sensibilidad va a variar de lo que desarrolle ya el fabricante, detectores térmicos, se encargarán de básicamente detectar la temperatura, detectores de múltiples criterios, o sea, tener en un solo dispositivo los dos criterios de detección. También vamos a ver que hoy en día se están usando demasiado los detectores de CO. Básicamente son por las concentraciones, particularmente en aplicaciones donde hay concentración, por ejemplo, de gases, hablemos de parqueaderos en recintos cerrados, detectores de conductos, detectores de ductos de aire, también es una aplicación que me exige la NFPA 72. Bueno, esos son dos similares. Detectores de aspiración, básicamente son detectores activos para ciertas aplicaciones específicas, son muy especiales. Casi podemos decir que la aplicación específica solamente va relacionada a data centers, básicamente está direccionada a esa aplicación. Barreras de humo, básicamente son detectores de haz de rayo, vamos a ver cuándo se usan también, son demasiado usados en aplicaciones donde tenemos recintos altos, ejemplo, bodegas, centros comerciales. Es una muy buena aplicación para simplificar un sistema de detección y a su vez también por las consideraciones de arquitectura de la edificación, tener una detección rápida. También tenemos los pulsadores de alarma, básicamente son las estaciones manuales. Y bueno, eso es una gama también completa, pero el funcionamiento es el mismo. Diferente o no, cambie el fabricante o cambie el modelo, tiene el mismo propósito. Entonces, en base a esto, vamos a comenzar a entrar a analizar cómo funciona cada tipo de detector, qué consideraciones vamos a tener dentro de la norma para poder validar cuándo se usa, cada cuánto se distancia entre uno del otro y qué consideraciones debemos tener específicamente para ciertas aplicaciones o ciertas consideraciones dentro de las edificaciones. Entonces, el principal que vamos a entrar a analizar son los detectores de humo. Un detector de humo, creería yo que es el más usado en todas las aplicaciones. Realmente es un detector puntual que vamos a encontrar que tiene unas capacidades de cobertura, obviamente respuesta a las condensas, perdón, a las acumulaciones en cantidades de humo que van a afectar pues las diferentes cámaras que van a tener los diferentes tipos de detectores de humo. Con esta respuesta lo que vamos a ver es la señal que se va a ver generada en el panel y la posterior notificación. Entonces, dentro de los detectores de humo, básicamente hoy en día hay dos muy usados. Son los detectores de humo iónicos, que básicamente son detectores que tienen una partícula de material radioactivo que genera una ionización dentro de su cámara. La ionización pues tiene unos niveles estables que se ven afectados en el momento en el que el humo entra a la cámara. Básicamente lo que va a hacer el humo es modificar la conductividad de la cámara para que esta conductividad dentro de ese campo vaya a verse manifestada como una interpretación de humo. No son detectores de una gran tasa de sensibilidad, son detectores muy básicos,
son detectores que fácilmente pueden tener la capacidad de generar falsas alarmas cuando también hay interpretación de otro material particulado, como por ejemplo polvo. Entonces, son detectores que también han sido un poco relegados. Se ven más que todo hoy en día, son los detectores autónomos de pila que se usan en las unidades residenciales, particularmente entre los apartamentos. Esto es algo característico de la norma, que es obligatorio utilizarlos para estas aplicaciones. No deben ser usualmente cableados, sino deben ser autónomos, deben tener la capacidad de generar la detección y autónomamente generar la notificación. Entonces, básicamente esta es como la aplicación que tiene este tipo de detector. El siguiente es el detector de humo fotoeléctrico. Ese es el detector que actualmente se utiliza para todas las aplicaciones de detección de humo puntual. Básicamente funciona, es que dentro de la cámara tenemos un rayo que genera una refracción de luz. Básicamente es como si tuviéramos un láser, que del otro lado tuviéramos un espejo que me devuelve ese láser. Cuando el humo entra entre esta cámara a una cierta consideración, a una cierta intensidad de humo, lo que vamos a ver es que este rayo se va a interrumpir, ¿sí? Y automáticamente, en el que yo no garantice de que el rayo se devuelva en su intensidad completa, automáticamente el detector de humo va a tener la capacidad de saber si es suciedad en ciertas concentraciones o si realmente es humo. Para esto, obviamente, pues, cada fabricante maneja unas tasas de sensibilidad que pueden ir variando, que hoy en día incluso hasta los mismos sensores están desarrollados para tener cierto rango de sensibilidad en el cual el mismo cliente o el mismo integrado puede variarlo. Y eso hace que sea inteligente para que incluso el mismo dispositivo tenga la capacidad de identificarme en el panel cuando está sucio, cuando está muy sucio o cuando ya está en un estado de alarma. ¿Sí? Entonces, así funcionan los detectores de humo fotoeléctricos. Esos son los detectores que utilizan hoy en día todos los fabricantes y el principio de funcionamiento es el mismo para todos ellos. Después tenemos los detectores de humos de haz de rayo. Básicamente son los detectores que, bueno, también tienen otros nombres, que son detectores que también se conocen como detectores beam detector. Tienen una aplicación muy específica, realmente son muy interesantes desde el punto de vista de funcionamiento y más para la aplicación. Tienen el mismo principio de funcionamiento de los detectores fotoeléctricos, también es un emisor de rayo que tiene un reflector, un espejo, que me devuelve el rayo, pero llevándolo ya a gran escala, ¿no? Vamos a ver más adelante el por qué hablo de la gran escala y lo vamos a ver reflejado es dentro de la buena práctica de ingeniería del uso de estos dispositivos. Entonces, este detector de haz de rayo básicamente se utiliza en áreas abiertas, en áreas altas, en áreas donde los detectores puntuales fotoeléctricos no tienen la capacidad, tanto en sensibilidad como en cobertura, para poder hacer la detección de incendio. Y particularmente porque los detectores de haz de rayo ya tienen unas capacidades específicas, podemos hablar que casi todos los fabricantes, en promedio lo hablo, manejan unas tasas de coberturas que por un solo detector podemos llegar a cubrir 18 metros de ancho, perdón, por 100 metros de largo. Si lo vemos desde ese punto de vista y para unas aplicaciones altas, hablemos de 15 metros en promedio, podemos entrar a analizar que es muy útil para bodegas. Si lo llevamos ya aterrizado, vamos a ver que con diferentes tipos de detectores podemos cubrir un espacio de bodega de almacenamiento con una mayor sensibilidad que un detector normal y con una mayor respuesta adicionalmente y con un mayor espectro de cobertura. Entonces, es importante entrar a analizar cuándo utilizar un detector de humo de rayo, cuándo no. Y cuándo entrar a analizar cuándo usamos un detector de humo fotoeléctrico y cuándo no. Otro detector también usado eh, dentro de ciertas aplicaciones específicas, más que todo cuando tenemos sistemas especiales de extinción o cuando tenemos aplicaciones, por ejemplo, centers, centros de comunicación, centros de control, archivos en algunas aplicaciones. También tenemos sistemas de extinción especiales.
utilizamos un detector que es un detector de aplicación para detección activa, que es un detector que usa un principio que es la aspiración. Básicamente es un detector que tiene una red de tubería expuesta dentro del recinto a proteger. Básicamente lo que hace el detector es, por medio de esta tubería, succionar aire para que este aire vaya a ser analizado dentro de las cámaras del detector. De esta manera buscamos nosotros ir a encontrar el material particulado para que pueda ser analizado, procesado y a su vez identificado si puede ser polvo, si puede ser otro material, si en el caso sumo. Si en el caso sumo, obviamente, pues, los tiempos de respuesta van a ser mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque pues el humo no va a ir realmente hasta el detector, sino que el detector está yendo hacia el humo, tratando de ir a buscar ese material particulado. Entonces son detectores especiales. Yo sé que en el mercado, digamos, está el concepto, el nombre más conocido es como detectores BESDAS, ¿sí? Obviamente hay un mundo completo, pero pues el principio de funcionamiento es el mismo. Ya lo que va a variar pues van a ser sus modelos, las capacidades de integración de tuberías, las capacidades de coberturas de áreas, cuántas líneas de muestreo pueden haber, pero estos sistemas fácilmente se pueden integrar a cualquier otro sistema de detección alarma de cualquier otra marca. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de estos dispositivos. Ciertas aplicaciones específicas para que puedan ser evaluadas. Dentro de lo que son los detectores de humo, hay ciertos factores que hay que entrar a analizar al momento también de seleccionar estos dispositivos. Es algo que ahí está latente, que a veces no se tiene en cuenta, que ya está sujeto al momento de hacer el desarrollo de ingeniería, específicamente ligado a como tal a la arquitectura de la edificación. Entonces, se ve muy reflejado cuando tenemos aplicaciones altas por diferentes aspectos que los que vamos a ver. En el primer caso, el primer factor sería la distancia de la fuente de fuego al detector. Como dice ahí, los detectores de humo y calor normalmente se ubican en lugares hacia donde viaja el humo o el calor. Generalmente, pues, por el comportamiento de la gravedad del calor, perdón, del humo, siempre la condensación del humo va a ser en la parte superior donde se pueda decantar. Entonces, viéndolo desde el punto de vista donde yo no mantenga una ubicación acorde a lo que me exige la NFPA 72 en base a la altura, al tipo de detector, al tipo de techo, a la configuración del techo. Si yo no mantengo lo que me dice la norma para asegurar el distanciamiento entre un detector y otro, voy a hacer de que la concentración de humo que requeramos para activar un sensor se requiera más tiempo para garantizar esa concentración, por lo cual pues es tiempo que vamos a perder en el momento de la interacción del sistema. Entonces, ese es el primer principio que debemos tener en cuenta y por eso la NFPA 72 recalca mucho en cuáles son los criterios de ubicación y espaciamiento de los diferentes tipos de detectores en base a las consideraciones de arquitectura de la edificación. Por eso, en este ejemplo era muy claro y quería llevarlo al ejemplo aterrizado de cuando utilizamos detectores puntuales en bodegas. No es usual tener detectores puntuales en bodegas o en áreas altas. ¿Por qué? Porque un detector puntual tiene una afectación principalmente por la altura. Entre más alto sea, ¿sí?, mayor tiempo va a tomar el humo en llegar. Y adicionalmente, eso tiene una afectación particular y es en qué cantidad de equipos yo voy a tener como una matriz para cubrir el área específica. Normalmente, los detectores de humo tienen un distanciamiento entre uno y otro de 9.1 metros. Eso es lo que me dice la NFPA 72. Pero a medida de que la arquitectura de la edificación es más alta, automáticamente esa distancia horizontal entre un detector y el otro comienza a reducirse a tal punto en que vamos a tener un sobredimensionamiento de equipos de detección puntual que realmente va a verse afectado desde muchas maneras
Primero por los costos y adicionalmente porque no quiere decir de que tengamos mucho más sensores me vaya a funcionar el sistema, porque no es así, porque vamos a ver otros factores que nos van a afectar el comportamiento de la detección. Ejemplo, está la estratificación, que básicamente es el humo que va a subir al techo. Como sabemos, cuando el humo está a mayor temperatura, es menos denso, por lo cual va a tender a subir por gravedad. Pero cuando el humo comienza a perder temperatura, lo que va a hacer es comenzar a igualarse a la temperatura del aire del ambiente y va a dejar de subir. Si nosotros tenemos una aplicación de gran altura y vemos este comportamiento, tenemos que entrar a analizar realmente cuál es nuestro equipo a integrar. En el caso de los detectores puntuales fotoeléctricos, esto es lo que se ve reflejado, por eso no se usan usualmente para esas aplicaciones altas. Y en ese efecto, para poder subsanar esa estratificación, como vamos a ver que va a subir menos humo, lo que necesitamos son detectores mucho más sensibles para poder que con menos cantidad de humo el detector pueda generar la detección. Entonces, por eso utilizamos los detectores de haz de rayos para aplicaciones altas. ¿Listo? Esto es un ejemplo como llevado ya a la gráfica y un comportamiento de estos dos factores que anteriormente vimos, específicamente la estratificación. Las tres gráficas de arriba son el comportamiento normal para una aplicación estándar, que es lo que usualmente se ve como comportamiento del humo para una aplicación en promedio hasta de 6 metros. Lo que se ve es básicamente el desprendimiento del humo hacia el techo, sube porque pues, es más liviano, al ser más caliente, se condensa en la parte superior y en la parte superior pues ya vamos a tener como tal la capacidad, el volumen necesario para poder generar la activación del sistema de detección. En la parte inferior vamos a ver el ejemplo de la estratificación, cuando ya tenemos una aplicación muy alta. En ese caso, como vemos, el humo se comienza a generar, se comienza a condensar en un punto intermedio, porque pues en ese punto intermedio ya alcanzó la temperatura del aire ambiente, por lo cual el humo no tiende a subir. Ese es el efecto que normalmente se presenta pues, en las bodegas, por lo cual tenemos que utilizar otro tipo de detector. Para ese caso ya utilizamos detectores de haz de rayo. Por eso los detectores de haz de rayo, los bin detector, tienen ciertas consideraciones en las ubicaciones que me va a decir la norma y ya las vamos a ver más adelante. Entonces, es importante entender que también van a tener afectaciones de carácter propio, como tal el fuego al momento de seleccionar nuestro equipo de detección. Otro factor son las barreras térmicas. Básicamente, la barrera térmica se ve reflejada cuando tenemos superficies de techos en las cuales fácilmente se pueden calentar. Básicamente podemos ver techos en vidrio. Básicamente el ejemplo ha llegado a que como se genera en esas partes altas una barrera térmica o una condensación de aire muy caliente, lo cual va a comportarse con una barrera. ¿Por qué? Porque el humo cuando sube, como les explicaba, cuando sube va perdiendo temperatura, va a llegar el momento en el que se prende como tal. Esta barrera no va a tener la capacidad de poder pasar esa barrera, porque el aire caliente no va a dejar que ese aire frío vaya a subir. Entonces, es importante también entrar a analizar ese tipo de comportamientos dependiendo ya como tal del tipo de material que tengamos en nuestros techos. Y esto usualmente también es muy usado en aplicaciones como en los centros comerciales. Es algo que sucede, incluso también pasa por el mal uso de los criterios en la selección de los dispositivos de detección cuando utilizamos, por ejemplo, detectores térmicos en esos tipos de aplicaciones. Lo que va a hacer este tipo de barreras térmicas generar es falsas alarmas, que realmente no es que esté generando realmente algún tipo de incendio, sino que el propio comportamiento del ambiente hace de que se genere tanto el calor que vaya a generar una activación involuntaria del sistema de detección y eso desencadene, bueno, otras cosas que hacen que incluso de fondo hagan que los sistemas de detección de alarma de las edificaciones las den de baja, que dicen que a veces molestan o quitan mucho. Entonces, hay que entrar a analizar el por qué
de los hechos. Otro es, bueno, es la difusión, ya está básicamente ligado también es a la dispersión que tiene naturalmente el humo. Entonces, es importante entender este criterio de la difusión del humo, porque pues se desvía y el principio de detección por humo, lo que nosotros requerimos es la concentración de humo. Entonces, está muy ligado a lo que anteriormente veíamos que era el espaciamiento que me debe exigir como tal la norma, y tenemos que hacerlo, vale. Ese es un criterio que tenemos que tener presente al momento de seleccionar el dispositivo y de hacer la ubicación del dispositivo. Y por último tenemos los movimientos de aire. Los movimientos de aire es un factor muy importante que hay que entrar a analizar, porque los movimientos de aire me pueden generar a mí falsas alarmas en un sistema. Básicamente está ligado, más llevado al caso, son con los cambios de aire que generan los sistemas de inyección o extracción de aire en una edificación. Estos cambios los hacen estos equipos. Al momento de yo hacer estos cambios de aire, de esta recirculación, lo que voy a hacer es mover material particulado que no precisamente es humo, sino que puede ser polvo, y este polvo, dependiendo del equipo de detección de humo, lo puede interpretar como si fuera humo. Y adicionalmente, los cambios de aire van a hacer que los detectores de humo se contaminen mucho más rápido, con lo cual pues la vida útil del dispositivo se va a reducir. Por eso la norma también me dice cuáles son los criterios de espaciamiento en base a estos movimientos de aire. Lo vamos a ver rápidamente, como para que puedan entrar a analizar y aterrizar un poco más la idea. Entonces, dentro de los requisitos que me dicen la NFPA, para el caso de los dispositivos de iniciación, sensores, estaciones manuales y módulos, deben instalarse en lugares donde sean accesibles, básicamente por el efecto de tener control sobre ellos y de poder supervisarse, ¿sí? Cuando el dispositivo esté propenso a daños mecánicos, debe protegerse. Ejemplo, y sucede mucho, más que todo con las estaciones manuales. Las estaciones manuales son muy propensas a estar a la manipulación de las personas, ¿no? Y más que todo, pues, personas que no tienen conocimiento de cuál es el funcionamiento de ese elemento. Usualmente sucede mucho, y es que las estaciones manuales las activan, ¿sí? Pasa más que todo con los niños. Y para esto, me dice la norma, pues debo utilizar algún elemento que me permita a mí garantizar que estos elementos no sean mal operados, que sean protegidos, para que el sistema pueda dar una confiabilidad en el funcionamiento. Entonces ahí ya van a aparecer diferentes elementos que vamos a ir a ver ya más a fondo, ya en lo que es en la inspección pre mantenimiento, y vamos a ver del por qué es que a veces se solicitan este tipo de soluciones para que se puedan garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Y por último, lo que nos dice la norma es que los dispositivos de iniciación deben instalarse de manera que se faciliten el mantenimiento periódico, ¿no? Y hacer, obviamente, pues el correcto funcionamiento y llevado a cabo pues, el mantenimiento del sistema de detección alarma. Entonces, esos son 3 criterios muy básicos, pero hay que tener en cuenta al momento de la integración de estos dispositivos. Vamos a ver primero lo que son los dispositivos o los detectores de calor, que son los detectores de temperatura. Vamos a revisar pues cuáles son los criterios de ubicación y de distanciamiento en base pues a los criterios que también me dice la norma en cuanto a la arquitectura de la edificación. Pero bueno, esos son los requisitos generales. Entonces me dice la norma que los criterios de espaciamiento para los detectores de temperatura están basados en el estudio del comportamiento de los dispositivos. Básicamente, la norma me da un espaciamiento, pero la norma me dice valide con el fabricante. Y el fabricante en sus datasheets le va a decir, dependiendo de la temperatura o la sensibilidad que usted va a utilizar y dependiendo de la certificación que quiera comprar, UL o FM, le dice el fabricante ubique los detectores a tanta distancia. Entonces, para el caso de los detectores de calor, se pueden basar en la siguiente tabla que vamos a ver o en lo que diga el datasheet. Por otro lado, los detectores de temperatura deberán seleccionarse según la máxima temperatura esperada en el ambiente. Y esto es básicamente pues, el análisis del residuo que se debe hacer.
y por eso la temperatura del detector debe ser al menos 11 grados centígrados por encima de la temperatura máxima esperada. Con esto aseguramos de que si tenemos una máxima temperatura esperada, el detector no nos vaya a generar una falsa alarma, sino que tenga un rango en el cual él pueda garantizar que si llegamos a pasar ese rango a la temperatura del detector es porque ya es una condición anormal en el recinto. Y bueno, otras consideraciones específicas en base ya a la arquitectura de los techos, que eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, en cuanto al espaciamiento de los detectores de calor, no sé si lo sabían, es algo importante a entrar a analizar, que tanto los detectores de calor como los detectores de humo se pueden ubicar en los techos o en las paredes, ¿sí? Es un criterio que hay que entrar a analizar muy bien porque pues, tiene unas ciertas consideraciones en las cuales podemos utilizar sí o no, y eso es en base a la gráfica que tenemos. Entonces, los detectores montados sobre los muros laterales responderán más rápidos mientras más cerca se encuentren del cielo raso. Aquí es un criterio que me dice la NFPA 72 y es que yo puedo utilizar detectores de calor en la pared siempre y cuando cumpla la siguiente consideración, que en medidas desde la intersección de la pared con el cielo raso o en el caso el techo, la distancia medida desde ese punto hacia la pared y hacia el techo, en ese punto, en ese espacio muerto que me cumpla los 10 centímetros, no puedo ubicar ningún tipo de detector. Pero a partir de esos 10 centímetros desplazados hasta los 30 centímetros en la pared, puedo ubicar el detector de temperatura para la aplicación. No es muy usado realmente, son muy pocas las aplicaciones, pero en el caso de que de pronto la arquitectura no permita ubicar detectores en la parte alta, en el techo en ese caso, podamos utilizar detectores en la pared siempre y cuando cumplamos este distanciamiento, ¿sí? Y la cobertura se hace de igual manera, de manera horizontal, y ya lo vamos a ver. En cuanto al espaciamiento horizontal que vamos a tener dentro de los detectores de calor, la NFPA 72 me regala esta gráfica, que es una gráfica ilustrativa, que tenemos que validar básicamente con el fabricante, en base a lo que hayan ellos desarrollado su producto. Este comportamiento de los detectores se ve afectado realmente es por las consideraciones, primero de altura y de configuración del techo. ¿Qué quiere decir? Que para el ejemplo, cuando tenemos unas condiciones arquitectónicas usuales, normales, hablamos que en aplicaciones, ejemplo de oficinas, residenciales, tenemos techos frecuentemente de 3 metros de altura. La norma me dice que para ese distanciamiento vamos a tener una cobertura de 15.2 metros. Para ese caso, cuando yo comienzo a tener coberturas o arquitecturas de techos mucho más altas, el detector comienza a perder cobertura horizontal. ¿Qué quiere decir? Que ya automáticamente no va a ser 15.2 metros a los 6 metros de altura, sino que ya pueden ser 9.1, 2.2. Ya es un cálculo de un factor de corrección que me va a regalar la NFPA 72 por medio de una tabla. Entonces, el primer criterio de afectación de espaciamiento horizontal son los cielos rasos altos. Entonces, la norma me indica a mí que ese factor de corrección es un factor de corrección que está ligado a la altura del techo en el cual vamos a ubicar el detector. Entonces, es un cálculo que debe hacer como tal nuestro especialista para poder validar cuál sería el correcto espaciamiento entre un detector y otro, sabiendo de que ya tenemos una afectación por distancia. Otro criterio de afectación es la configuración del techo. Usualmente todos los techos no son techos lisos, que básicamente es lo que nosotros encontramos en casi todas las aplicaciones. Podemos llevarlo ya a un ejemplo, detectores de temperatura ubicados en parqueaderos. Usualmente los parqueaderos, todos los parqueaderos
tienen entrecruzamiento de vigas, en pocas palabras, líneas de vigas horizontales o que me generen entrecruzamientos y más llamados como casetones. Hay que entrar a analizar realmente si la norma nos permite a nosotros ubicar detectores por cada casetón o a qué distancia de casetón. Es importante entrar a analizar esto y es en base a la profundidad del casetón. Realmente el ejercicio va direccionado es al tiempo que se pueda demorar la concentración de humo en los casetones para que pueda llegar a un nivel superior en el cual el humo pueda pasar de un casetón a otro casetón. Esto finalmente es un reflejo del tiempo que puede transcurrir para poder esperar que el humo llegue realmente al casetón en donde se encuentre el detector. Entonces, la norma me regala básicamente pues estos criterios de espaciamientos y ubicaciones en los cuales me dice que si el nivel o la longitud como tal, hablando de la profundidad, ¿no?, de la viga, si no superan los 10 centímetros de profundidad desde el mismo hasta el término de la viga, o sea, hasta donde está el techo, este podrá considerarse como un cielo raso plano. ¿Qué quiere decir? Que podemos llevar esto al ejercicio de considerar que si fuera realmente un plano total, un techo totalmente liso. Entonces, podemos llevar el ejercicio de que sería fácil interpretar y no tendríamos ningún tipo de afectación por parte de las profundidades de las vigas. Ese es un primer criterio que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en el caso de que la viga, su profundidad sea mayor a 10 centímetros y el espaciamiento entre ellas, ¿qué quiere decir? Entre viga y viga, en el nivel intermedio es mayor a 91 centímetros, el espaciamiento de los detectores no debe ser mayor a 2/3 del espaciamiento listado. ¿Qué quiere decir? El espaciamiento listado, lo que hablábamos, es que es el espaciamiento que le va a indicar el fabricante, que en ese orden de ideas es de 15.2 centímetros, lo cual me va a decir que si nosotros cumplimos esta afectación de profundidad de viga y espaciamiento entre viga, tenemos que coger esos 15.2 metros y aplicarle el 2/3 para saber realmente cuál va a ser la distancia entre un dispositivo a otro dispositivo. Y como sabemos, y como llevándole ya también al ejercicio, vamos a ver la reducción de espaciamiento. Ya no van a ser 15.2 metros, sino va a ser menor. Por lo cual, en ese tipo de aplicaciones de techo voy a tener más detectores que si fuera un tipo de aplicación de techo totalmente liso. En cuanto a la ubicación, el detector puede ser puesto tanto en la parte superior de la viga como puede ser puesto en la parte inferior de la viga o en el techo, como tal que llamamos. ¿Sí? Ya para aplicaciones específicas, donde la viga sea mucho más larga, a los 46 centímetros y con superación mayor a 2.44 metros, medidos desde el centro de viga a centro de viga, cada uno de los cajones formados por la viga debe ser tratado como área independiente. ¿Qué quiere decir? Que cada casetón sería tomado como un área independiente, como un riesgo independiente, por lo cual cada uno debería tener un detector. ¿Por qué? Porque la viga es muy profunda y se requiere demasiado tiempo para que el humo pase de un casetón a otro casetón, con lo cual la confiabilidad del sistema se va a perder y realmente los tiempos de respuesta no van a ser los ideales. Entonces es importante entrar a validar esto. Estos criterios, creería yo que casi nunca se llevan a cabo, casi todo se toma como si fuera un techo liso, no se hace un análisis realmente sobre la arquitectura. Entonces es un criterio que hay que entrar a ser válido, que tiene un respaldo de norma y tiene una validez y un fundamento lógico sobre el cual es fácil poder llevar a cabo la exigencia de este tipo de aplicaciones. Entonces, eso cuando hablamos de techos horizontales, cuando vemos aplicaciones de altura, cuando tenemos consideraciones irregulares, en este caso vigas, pero ya cuando tenemos aplicaciones de diferentes tipos
de techos en cuanto a sus niveles, cuando hablamos de configuraciones irregulares o regulares. En este caso, cuando hablamos de techos de una agua, dos aguas, a veces pues, preguntan cuál es la ubicación. Realmente es muy fácil llevar a cabo la ubicación de estos dispositivos, en cuáles áreas debemos ubicar los dispositivos. Entonces la norma a mí me presenta a mí unos diagramas de ubicación de dispositivos que tenemos que aplicar al momento de llevar a cabo la ubicación de los dispositivos. Para ese caso, en el primer ejemplo de la parte izquierda, vemos los espaciamientos de los detectores de calor para aplicaciones de techo de dos aguas. La norma me indica a mí que tenemos que seguir este diagrama. Es importante entender el diagrama, que hay ciertas áreas donde las cuales no podemos poner detectores, que sería esa parte superior que me dice la norma, que en esta área donde está achurada no podemos tener un detector porque no nos va a funcionar. A partir de esta distancia al eje vertical, medido desde el vértice entre cruzamiento de los techos o de los dos niveles de agua, vamos a comenzar a medir horizontalmente la distancia permitida por norma o por el fabricante, que es el espaciamiento S, que es el espaciamiento listado para la aplicación. En este caso, para el detector de calor, lo podemos tomar como referencia a la norma para 15.2 metros o para lo que nos dé el fabricante. A partir de esa distancia vamos a comenzar a medir distancias horizontales, ¿no? El techo obviamente se puede extender hasta cierta longitud, pero pues la cobertura sería de esa manera. Entonces, básicamente es llevar a cabo el ejercicio del espaciamiento que me indique la norma en base al criterio del fabricante del espaciamiento. Para el efecto de un techo elevado de un solo nivel, es exactamente el mismo ejercicio llevado a cabo desde el punto superior, medido desde esa intersección entre la pared y el nivel máximo del techo. Vamos a medir 90 centímetros. A partir de esos 90 centímetros medidos horizontalmente, vamos a comenzar a ubicar los detectores hasta que lleguemos a la intersección de la pared lateral. Ese es el criterio de espaciamiento como tal que me indica a mí la norma. Debo llevarlo a cabo y también cumple para los detectores de humo. Entonces, validando la información, tenemos que tener en cuenta que para los detectores de temperatura tenemos que validar primero la información que me indique el fabricante, el espaciamiento que me indique el fabricante, la altura en la que va a ser ubicado el detector, el tipo de techo, si es horizontal, si es de dos aguas o si es con elevación de un solo nivel, y la regularidad del techo. Entonces, estos factores me afectan a mí como tal el espaciamiento de los detectores. Para el caso de los detectores de humo, bueno, estas son consideraciones específicas de los detectores de humo. Básicamente las consideraciones específicas en las cuales yo puedo ubicar un detector, básicamente son las consideraciones de ambiente en las cuales puedo ubicar el detector. Si no cumple estas consideraciones, básicamente el detector de humo me puede comenzar a generar falsas alarmas. Y pues básicamente es un criterio de selección, un criterio de ingeniería que debe estar presente al momento de seleccionar el tipo de detector. Para el caso de los detectores de humo, es exactamente el mismo ejercicio que hablábamos en el caso de los detectores de calor. Podemos también ubicarlos en pared. Usualmente lo que se utiliza son en techo, pero en este caso también nos permite la norma en pared. También medidos hasta 30 centímetros es como tal la distancia que me permite la norma para poder ubicar este tipo de dispositivo. También tiene una cobertura horizontalmente. Esto sí ya está dado por la norma, no lo indica el fabricante, esto sí ya es avalado por NFPA 72. La NFPA 72 me da este diagrama que me permite a mí ubicar nuestro detector. Básicamente el distanciamiento listado o nominal que me dice la norma entre detector y detector es de 9.1 metros. Si nosotros tenemos ya, digamos, espacios irregulares que podamos mejorar la cobertura, en el caso, por ejemplo, de los detectores de humo, podemos llevar detectores ubicados hasta 12 metros
de distancia entre uno y otro. Entonces, es importante tener válido de que el detector de humo tiene una cobertura radial, en pocas palabras, de 4.5 metros o 9.1 metros de diámetro. Y en este diámetro, o en esta circunferencia, más exactamente, podemos jugar con las coberturas, ¿sí? Dependiendo pues, ya del área irregular que tengamos a cubrir. Realmente lo que nosotros hacemos en el espaciamiento entre un detector y un detector para tener la cobertura real es ubicar detectores entre un punto y otro a 0.7 metros, perdón, a 0.7 la distancia nominal, que aproximadamente sería 6.1 metros. Con esto nosotros aseguramos de que no vaya a haber ningún espacio muerto en el cual no garanticemos que la cobertura del detector vaya a ser completa. Vamos a garantizar una superposición, pero vamos a garantizar también de que ningún espacio se va a quedar sin tener la cobertura que nos exige la NFPA 72. Entonces, es importante pues leer la NFPA 72 en el capítulo de los dispositivos de iniciación para poder de pronto indagar más y también revisar los anexos A en base al capítulo para poder tener más información de detalle. Incluso esta información que están viendo están basadas en el anexo que, digamos, es más informativo, más explícito en darnos información al momento de tener el espaciamiento de los detectores. Ahora, cuando hablamos de techos lisos, también tenemos las mismas variables de los detectores de temperatura, la afectación de la altura. También vamos a tener, para el caso de afectaciones, cuando tenemos techos irregulares, de configuración irregulares, dictados por vigas, también la norma me dice que tenemos que tener unas consideraciones específicas para poder validar el distanciamiento. También van en función de la profundidad de la viga y el distanciamiento entre vigas. Para este caso que ven, las vigas con profundidad igual o superior al 10%, ¿sí? De la altura del cielo raso, ¿qué quiere decir? La altura del piso a cielo raso, a techo, y la distancia entre vigas medidas de centro a centro sea menor al 40% de la altura del cielo raso, debemos considerar lo siguiente. Entonces, aquí ya me dice que tenemos que tener unas consideraciones particulares para poder tener la ubicación. Y me dice la norma, se considera reglas de espaciamiento para techo plano, ¿sí? En sentido paralelo. ¿Qué quiere decir? En sentido paralelo a las vigas y se reducirá el espaciamiento del 50%. Nosotros vemos aquí es en una gráfica que el sentido paralelo sería el sentido profundo o en el eje longitudinal de la viga, que sería hacia el fondo. Y vamos a mantener eso como si fuera un distanciamiento nominal, que sería el de 9.2 metros. Pero ya un distanciamiento entre vigas sería una reducción de espaciamiento del 50%, que ya el distanciamiento nominal sería de 4.5 metros aproximadamente. Y el detector podrá instalarse sobre la parte inferior de la viga, como está en la gráfica, o en la parte superior, que sería en el caso del nivel del techo. Entonces, es un análisis que hay que entrar a validar ya dependiendo del techo. Por otro lado, para vigas con profundidad igual o superior al 10% de la altura del techo y distancias entre vigas, sea igual o superior al 40%, debemos tener en cuenta de que podemos, el detector lo podemos ubicar para la misma aplicación anterior solamente en la parte superior o en la parte al nivel del techo. Es importante, como les digo, normalmente no validan esta información, siempre se toman techos lisos y no se tienen realmente en cuenta pues cómo va a ser el comportamiento del humo en la concentración de los acetones. Y aquí ya vamos al ejemplo de techos con intersección de vigas, que básicamente ya específicamente los casetones, dice si la profundidad de la viga es menor al 10% de la altura del techo, se considera techo plano. Si la profundidad es igual o mayor al 10%, se debe considerar distancias entre vigas. En pocas palabras, me quiere decir que tenemos que validar realmente pues, el distanciamiento entre vigas para poder validar si cada casetón requiere o no requiere como tal un detector de humo. Como les digo, son principios de ubicación muy similares
de los detectores de temperatura, solamente que aquí hablamos es en porcentajes, en variación a la altura que va a haber entre el piso y el techo. ¿Okay? En cuanto al espaciamiento ya en techos irregulares de 2 aguas o de una sola agua con nivel indiferente, tenemos los mismos criterios de ubicación de los detectores de temperatura. Para este caso, estamos hablando de que son los mismos criterios, lo único que va a variar es el espaciamiento nominal. El espaciamiento nominal en los detectores de temperatura siempre es mayor, que quiere decir que la letra S equivalía a 15.2 metros, en este caso el espaciamiento nominal es de 9 metros, entonces esa es la única variación en el comportamiento del espaciamiento, pero pues el ejercicio práctico es el mismo, no tiene ningún tipo de afectación. En cuanto a la ubicación de los detectores de humo, sí tenemos que tener en cuenta que aquí ya estamos trabajando con material particulado, particularmente tenemos que tener en cuenta en dónde vamos a ubicar ese detector en la parte superior del techo y específicamente hablamos con los cambios de aire. Entonces, cuando hablamos de cambios de aire, es importante tener en cuenta que cuando tenemos equipos de inyección o extracción de aire, hay ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder ubicar un detector al momento de pronto entrecruzamiento de líneas en el sistema de ingeniería o ya en una inspección, en una revisión. Y lo que me dice la norma es que medidos desde el punto de las rejillas, en pocas palabras, de las rejillas de extracción o de inyección, un detector de humo no puede estar menos a 90 centímetros. ¿Por qué? Porque fácilmente me puede generar ese cambio de aire, me puede generar concentración de partículas dentro de las cámaras y me lo va a tomar como si fuera una falsa alarma. Entonces, es importante tener validez de esto porque, ejemplo, cuando se hace la ingeniería de detalle se tienen que validar el cruzamiento de las líneas de detección de ubicación de detectores con las líneas de aire acondicionado o de extracción de aire. Entonces, importante tenerlo en cuenta. De igual manera, tanto en las líneas, para inyecciones o extracciones que estén en niveles de techo, como para que estén en niveles horizontales de pared, verticales de pared, vamos a tener que también hay un espaciamiento dependiendo de las consideraciones de flujo que identifique la norma. Entonces, vamos a tener también un espaciamiento que debemos tener presentes para la aplicación. Para los espaciamientos de detectores de haz de rayo, ya habíamos hablado que los detectores de haz de rayo son detectores para aplicaciones especiales, aplicaciones de gran altura, de espacios abiertos. Deben estar básicamente conforme a lo que primero diga la norma, pero finalmente va a ser a lo que considere el fabricante. ¿Por qué? Porque las capacidades de coberturas no las da la normatividad en FIPA 72, sino que las da el fabricante, ya es dependiendo pues, del modelo desarrollado que hayan realizado. Por eso lo único que hay que tener en cuenta es el espaciamiento que debe tener el sistema en base a la distancia nominal de cobertura que lo del fabricante. Para eso, como dice, la instalación debe estar en conformidad con las indicaciones del fabricante. Debemos evaluar los efectos de estratificación, precisamente por eso utilizamos este tipo de soluciones. Los detectores, o sea, los rayos y sus espejos deben montarse en superficies estables para evitar descalibraciones del rayo, porque eso también puede ser una respuesta de falsa alarma o de problemas del sistema. La trayectoria de la luz o del rayo debe mantenerse libre de obstáculos, ya vamos a ver básicamente por qué. Un detector de haz de rayo proyectado debe considerar equivalente como si fuera una fila de detectores. Específicamente lo que hacemos nosotros es utilizar este tipo de aplicación para no utilizar una malla de detectores puntuales que va a ser mucho más difícil de instalar, integrar, porque están en aplicaciones altas, porque tenemos que montar más equipos, porque tenemos que montar más tubería, porque tenemos que montar más cableado, porque nos vamos a demorar más. Y lo principal es porque finalmente un detector puntual a una altura alta
ya pierde sensibilidad, no tiene la misma capacidad de respuesta. Entonces, esta figura del detector de haz de rayos aparece como una solución ideal para estas aplicaciones que me permita a mí tener igual cobertura que toda una malla de detectores sin perder la capacidad de la sensibilidad, que de por sí va a ser más alta, y obviamente nosotros asegurando de que ningún efecto adverso del comportamiento como tal del fuego me vaya a generar un retardo en la detección. Para ese caso, la norma me da a mí esta gráfica en la cual me permite a mí identificar pues, cuáles son las consideraciones de ubicaciones en base a la distancia o a la cobertura nominal S que lo dicta el fabricante. Aquí ya es muy propio del fabricante. Realmente, en promedio, como les decía, los fabricantes tienen una capacidad de cobertura determinada en la distancia de espectro en lo ancho y en lo largo. Usualmente en lo ancho tienen la capacidad de cobertura de 18 metros y en lo largo usualmente casi todos llegan hasta los 100 metros. Teniendo en cuenta esas dos distancias es que tenemos que hacer la ubicación bajo la gráfica que nos dicta la norma realmente, y teniendo en cuenta las otras consideraciones que debamos tener dictadas por el fabricante, ¿no? Que la intensidad del rayo, que el tipo de espejo, que las distancias, que el nivel libre que debe haber siempre. Estos detectores se tienen que ubicar en un nivel que sea, en el ejemplo de bodegas, que sea por encima del nivel máximo de almacenamiento y que también en lo posible esté por debajo del nivel de las vigas, para que sea un campo totalmente libre en el cual el BIM detector no vaya a tener ningún tipo de obstrucción que lo pueda interpretar de pronto como una señal de problema o de falsa alarma. ¿Sí? Entonces, bajo esas consideraciones, es importante que esta integración de este equipo sea muy bien realizada, porque también de eso depende como tal del funcionamiento del sistema. Ya pasando y dejando atrás los sistemas de detección automática, pasamos a los que son los sistemas de detección manual. Básicamente son las estaciones manuales. Las estaciones manuales son los elementos que nosotros vemos en los recorridos de las líneas de evacuación. Tienen su función, básicamente es permitir que las personas puedan activar el sistema manualmente. Tienen unas coberturas, unas distancias de ubicación. Siempre se deben ubicar, es en la línea de evacuación. Importante tener esto en cuenta, porque con eso garantizamos que siempre vamos a tener dispositivos manuales en esa línea. ¿Para qué? Para que sea un respaldo por si el sistema de detección automático no funcionó. ¿Sí? En cuanto a la ubicación, si hay una ubicación específica que tenemos que tener en cuenta, se deben ubicar siempre en el vano o en las paredes adyacentes como tal de las puertas de las líneas de evacuación. La norma me dice que la parte operable, que es la palanca de las estaciones manuales, no debe estar a menos de 1.07 metros ni a más de 1.22 metros por encima del nivel del piso. Eso me genera a mí como un margen de ubicación, porque yo tengo que garantizar que esa altura la pueda acceder incluso una persona que tenga de pronto alguna discapacidad, que esté en silla de ruedas, que sea de fácil acceso. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta que es un rango, ¿no? Y para el efecto de la ubicación de la distancia medida desde la puerta, desde el vano de la puerta hasta la estación manual, debe ubicarse dentro de los 1.52 metros. En el caso, es importante tener en cuenta esto, porque a veces se pueden sí ubicar es en el recorrido y tenemos que validarlo ya es por la distancia que me permita como tal la norma. En el caso de que de pronto sean puertas muy anchas, que superen los 12.2 metros, yo puedo poner doble estación manual a un lado y al otro, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores en distancias entre la estación manual al vano de la puerta y entre el rango que me permita desde el piso hasta la palanca de la estación manual. Entonces, es otra consideración que me indica la norma para poder tenerlo en cuenta
al momento de la ubicación o validación de que realmente estén bien ubicados. Ahora, en cuanto a la cobertura y a cada cuánto se pone una estación manual entre una a otra, dentro de una línea de recorrido, la norma me dice que entre el mismo nivel de piso, el recorrido máximo entre una estación manual y otra dentro de la línea de evacuación no puede pasar los 61 metros. Entonces, por eso, en muchas aplicaciones vemos que el uso de las estaciones manuales se reduce demasiado. Y ahora, la norma también me dice que si la ruta de evacuación es totalmente protegida, no se requiere que se coloquen estaciones manuales en cada piso, sino que finalmente sea una estación manual en el nivel de salida hacia el medio seguro, que es hacia la calle. Aquí en Colombia no aplica mucho, ya depende realmente de la aplicación como tal de la unidad de la edificación, pero pues actualmente si lo llevamos al ejemplo, si tenemos una unidad residencial que tenga un medio de evacuación de escaleras de emergencia protegidos totalmente, podríamos decir que no requiere estaciones manuales en todos los pisos, sino que solamente requiere una estación manual que sería en el primer piso hacia el nivel de salida. Con eso nosotros garantizamos de que realmente pues cumplimos los 61 metros porque es un medio protegido y adicionalmente aseguramos de que pues sí está el dispositivo de activación manual para que pueda respaldar el funcionamiento del sistema. No sé, ingeniera, si de pronto hayan preguntas por el momento. Johan, ¿qué pasó? No, quería preguntar, no sé si hayan dudas por el momento, como para... Sí, acá tengo una pregunta. Vale. Dice que en los sistemas de detectores de humo, ¿cada cuánto debe ser el periodo de prueba y el de mantenimiento? Ok, bueno, eso ya lo vamos a validar. Hay una sección completa de inspección pre-mantenimiento y dependiendo pues ya del dispositivo, ya la periodicidad va a variar en base a lo que me indique la norma. Entonces, dejemos esa pregunta para el final, Inge. Listo, tenla ahí en el tintero para poderla contestar cuando te corresponda. Y no han preguntado nada más. Prueba de o se ha entendido todo perfecto o no se ha entendido nada. Vale, esperemos que sí. Confiemos que sí. Entonces Vale. aquí estoy pendiente, solamente he tenido este chat. También les pedí que porfa por el chat del Zoom se reportaran los cuerpos de bomberos que están conectados para hacer un sondeo. Entonces ya eso es todo y pues las preguntas quedó pendiente. Listo, vale, entonces continuemos. La NFPA 72 me establece a mí un criterio que me indica en el capítulo 17 la supervisión de elementos externos al sistema de detección de alarma. Es como la medida también de garantizar de que todos los mecanismos de seguridad humana siempre estén funcionales y estén supervisados bajo el sistema de detección de alarma. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que pues, realmente nosotros podamos garantizar la funcionalidad integral de una solución de protección contra incendios para la edificación. Y aquí es donde la norma a mí me indica que debo supervisar diferentes elementos, como por ejemplo un sistema de extinción, como por ejemplo un sistema de bombeo, como por ejemplo los paneles de un sistema de extinción a base de agente limpio, como por ejemplo también activar sistemas de extinción especiales, como comandar también sistemas externos como aires acondicionados, hay sistemas de extracción, como también comandar ascensores, torniquetes, puertas de emergencia, digamos, elementos que finalmente van a ser parte del sistema integral de protección contra incendio y de evacuación que debe tener la edificación. ¿Esto qué lo determina finalmente? Lo va a determinar finalmente pues, el criterio de la NFPA 72, si lo hace obligatorio o no, y adicionalmente el criterio de la NFPA 101, que dependiendo de la aplicación o de la edificación, lo hace también obligatorio o no. Importante tener en cuenta porque esto es obligatorio
en casi todas las aplicaciones o en casi todas las edificaciones. Y hay, digamos, muchas dudas de para qué funciona, cómo funciona esta integración. Entonces, la idea es entrar a validar que dentro de un sistema de detección de alarma también tenemos otros tipos de dispositivos de iniciación, que son los módulos. Los módulos básicamente son unas figuras que funcionan para permitir integrar un sistema externo, ¿sí? Que puede tener un lenguaje de comunicación, integrar esa señal al lenguaje del sistema de detección y alarma que está supervisando ese sistema. De esa manera yo puedo garantizar que siempre estén comunicados el sistema de detección con el sistema externo. De esa manera, como les digo, voy a garantizar la confiabilidad integral de todo el sistema. En el caso más común, tenemos lo que son los módulos de entradas y los módulos de salida. Como lo dicen los nombres, los módulos de entrada en ese caso son módulos que permiten entrar señales hacia el sistema de detección. ¿Qué quiere decir? Que las señales las envían los sistemas externos, el módulo la recibe y el módulo la interpreta hacia el sistema de detección. En el caso de los módulos de salida, es lo inverso. El panel de control es el que envía la señal al módulo para que se realice una tarea y el módulo le envía esa señal al sistema externo para que el sistema externo finalmente la ejecute. Y aquí en el ejemplo claro aparecen las diferentes figuras de lo que ya hemos hablado. En el caso, la norma a mí me exige, en el capítulo 17, todo en el capítulo 17, que nosotros debemos supervisar todos los sistemas de alarma de flujo de agua de un sistema de rociadores. Ejemplo, cuando hablamos de los elementos de un sistema de flujo de agua de rociadores, hablamos que podemos supervisar válvulas, podemos supervisar sensores de flujo, podemos supervisar switch de presión. Estos elementos los vamos a usar, digamos, los vemos muy frecuentemente en los sistemas de protección contra incendio cuando utilizamos rociadores. ¿Qué nos permite esto? Nos permite tener el control realmente de que si las válvulas están abiertas o están cerradas, si en el caso alteraron la condición normal, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si la válvula normalmente es abierta, que normalmente en incendio las válvulas son así, si alguien llegó y cerró la válvula, que yo por medio de este módulo pueda saber en mi sistema de detección que la válvula la cerraron y eso es una condición anormal del sistema porque el sistema no va a estar realmente en servicio para poder prestar la extinción en el caso del incendio. Entonces es importante tener en cuenta esto porque ese es el principio de funcionamiento en el caso de los módulos de entrada. También podemos supervisar el funcionamiento de sistemas de extinción. En ciertas aplicaciones podemos tener sistemas de extinción como agentes limpios, válvulas de diluvio, válvulas de preacción. Podemos supervisar el estado del funcionamiento de este sistema por medio de módulos de entrada. También podemos supervisar dispositivos de activación manual integrados a otros sistemas, monitorear electrónicamente extintores, cilindros, podemos supervisar, como les decía, el de control, sistemas de presión, podemos supervisar el nivel del tanque de agua, podemos supervisar también las condiciones del sistema de bombeo, quiere decir, podemos supervisar todas las señales que nos permita el tablero de control del sistema de bombeo, tanto de la principal, de la bomba principal, como de la jockey. Eso nos lo permite como tal los módulos de entrada, también nos los exige la NFPA 72. En el caso de los módulos de salida, podemos generar señales de salida para gestionar sistemas de inyección de aire, de extracción de aire, activar o liberar puertas de emergencia, liberar torniquetes, hacer que los ascensores en el momento en el que se genere un conato en la edificación bajen a la línea de evacuación, chasis automático. Digamos, todas estas condiciones nos las hace obligatoria la NFPA 72, como les digo, dependiendo del tipo de edificación, pero es muy importante interpretar la importancia del por qué no solamente es tener detectores y dispositivos de notificación, sino que también es muy importante tener supervisión con módulos de entrada y activación con módulos de salida.
Entonces, es un criterio que es un capítulo bastante largo por analizar, pero creo que esas son las consideraciones básicas a tener en cuenta. Dentro de eso, quería como llevar un poco al ejemplo dentro de los módulos. Realmente esto ya depende como tal de la fábrica, del desarrollo del producto, pero finalmente los módulos principales los vamos a ver ahorita rápidamente cómo funcionan, cómo se activan y qué podemos hacer con estos. Vamos a tener módulos de entradas, módulos de salidas. Dentro de estos vamos a ver diferentes aplicaciones. Entonces, si quiere, miremoslo como para no sobreabundar sobre esto. Entonces, en el caso de los módulos de monitoreo, que finalmente es como el nombre más comercial, porque finalmente el nombre nos lo dice, monitoreo es monitorear el estado de algo. Estos módulos usualmente los usamos más en aplicaciones de válvulas y sensores de flujo. Lo vamos a ver mucho en los cuartos de bombas, en las estaciones de control de los rociadores. Con ellos podemos supervisar el estado de si está abierto o si está cerrada la válvula, o si hay flujo o no hay flujo. Importante tener en cuenta esto. Esto también nos permite saber si, llegado el caso, por algún efecto de pronto estaban haciendo un mantenimiento en la línea de rociadores, se rompió un rociador, hay flujo, automáticamente el sistema de monitoreo, el módulo de monitoreo va a recibir esa señal, la interpretará y la enviará al panel para que el panel haga la respectiva tarea de activación del elemento que requiramos. En el caso cuando son sensores de flujo, cuando un sensor de flujo genera marcación porque hay flujo de agua, automáticamente el módulo de monitoreo me va a generar una señal de fuego, con lo cual vamos a tener activación de los dispositivos de notificación a nivel general para que se pueda realizar la validación y la respectiva evacuación, porque se interpreta como una señal de fuego. En el caso de las válvulas, básicamente son señales de supervisión y es importante, como les digo, tener validez sobre esto porque las válvulas deben ser validadas y supervisadas para que siempre estén en sus condiciones normales de abierta o de cerrada en el caso. En el caso de los módulos relé, que son módulos de salida, que son módulos para activar algo, tenemos módulos de contacto seco o módulos de 24 voltios, digamos, los fabricantes los manejan para eso. Básicamente son módulos para enviar señales prendido o apagado para que algo se active, por ejemplo, para activar un sistema de extracción de aire, para desactivar el sistema de extracción de aire, para desactivar el sistema de aire acondicionado, para que la señal de contacto la interprete por ejemplo, la lógica de interacción de los ascensores y también, por ejemplo, para liberar puertas, para, en el caso, también liberar torniquetes. Bueno, finalmente es como para poder activar todo lo que es externo al sistema de detección de alarma, pero es indispensable en el correcto funcionamiento del sistema como tal integral de protección contra incendio. Y por último, tenemos un módulo también muy interesante, que es un módulo que se usa demasiado en las buenas prácticas de ingeniería. Es un módulo aislador, básicamente es para garantizar la confiabilidad del cableado y la comunicación de los dispositivos que tenemos integrados al panel. En los sistemas de detección de alarma muy frecuentemente se generan cortocircuitos, porque pues finalmente son elementos integrados a una red electrónica de voltaje que fácilmente entonces con esto nosotros debemos garantizar el funcionamiento del sistema. Como les digo, es una buena práctica, es solicitado por norma, ya dependiendo de la aplicación. Normalmente se debe utilizar un módulo cada 20 dispositivos, pero bueno, es un criterio que hay que hacer válido para poder hacerlo obligatorio. Y bueno, aquí ya esto es un adicional, dentro de otros equipos especiales tenemos dentro del funcionamiento detectores de llama, detectores de aspiración, detectores por cable,
Bueno, son diferentes aplicaciones específicas para tener en cuenta dependiendo de, el riesgo como tal que se esté protegiendo. Elementos sí adicionales, también se manejan lo que son los anunciadores. Básicamente el anunciador tiene un propósito y es que podamos tener la misma información en una pantalla, en un anunciador remoto, en otro punto estratégico, para que el sistema de detección de alarma pueda ser supervisado a las 24 horas. Eso es lo que me dice a mí la norma. Por si el panel contra incendio no lo podemos dejar en un punto en el cual pueda ser supervisado. Entonces, para eso existen las figuras de los anunciadores remotos. Entonces, esos son como los elementos. Ya otros elementos especiales, pues también van a encontrar fuentes remotas. Básicamente las fuentes remotas que también lo permite la NFPA 72 son elementos que me permiten a mí remotamente permitir más distancias de cableado, replicar voltaje, replicar amperaje, para que podamos integrar ya en un solo sistema de pronto equipos que estén a demasiada distancia. Eso es básicamente lo que permite como tal los equipos especiales. Johan, ¿te puedo interrumpir un minuto? Qué pena contigo. Señora. Es que estamos sobre el tiempo, las 11 de la mañana, y no sé si todavía te falte mucho tema, porque podríamos plantearnos que dentro de 8 días podríamos terminar la segunda parte, porque me parece importante este tema y creo que nos falta el tema de mantenimientos todavía, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo estás de tema? Si valdría la pena hacer una segunda sesión. Pues realmente estoy corriendo. Yo sé, por eso te lo digo. Sí valdría la pena. Ok. Lo que de pronto me gustaría, como para que no quede la duda ahí, es medio revisar el tema, donde podemos leer información, y el próximo viernes, sin problema alguno, hacemos la segunda sesión. Por el mismo canal y a la misma hora. Exactamente. ¿Qué nos queda faltando aquí? Nos quedan faltando los dispositivos de notificación, que tampoco es mucho, y ya con los dispositivos de notificación entramos a mirar tipos de cableados, baterías, y entramos ya a lo que es inspección, prueba y mantenimiento. Me parece perfecto. Entonces, no sé si el público está de acuerdo, hacemos una segunda sesión dentro de 8 días para ya poder terminar nuestra capacitación y nuestro plan de capacitaciones para este año. Y si quieres, Johan, termina la idea y entonces nos vemos dentro de 8 días. Hacemos una sesión de preguntas. Aquí me están diciendo perfecto, me parece bien, de acuerdo, 2 sesiones. Están como de acuerdo. Y pues si tienen preguntas o luego empezamos con una sesión de preguntas de acuerdo a lo que vimos esta semana, la otra semana, también para que ellos tengan el chance de poder ver la sesión nuevamente por YouTube. ¿Listo? Vale, perfecto. No, me parece termina la bien. idea y si algo tenemos preguntas, hacemos 5 minutos de preguntas y ya nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, bueno, terminamos lo que fueron los dispositivos de iniciación, detectores, estaciones manuales y módulos, criterios de ubicación. Obviamente fue información así brochazo. Hay que validarlo con la NFPA 72 todo. Nos íbamos a entrar a lo que era la parte de notificación. Lo voy a dejar ahí. Básicamente no es algo que sea muy largo, pero pues la idea es también explicarlo con su debido tiempo, como debe ser. Yo prefiero pasar entonces rápidamente a lo que es inspección, pre y mantenimiento. Quiero básicamente hablar cositas puntuales. No voy a hablar todo porque pues vamos a dejar esto para la otra sesión. Entonces, ¿qué quiero hablar? Quiero de pronto dar un preámbulo de lo que es inspección, pre y mantenimiento. Digamos, esta información la podemos validar en lo que es la NFPA 72. Está dentro de la misma norma. Esa norma es básicamente integral en ese sentido. Específicamente vamos a encontrar 3 capítulos que son los que nos ligan a lo que es inspección, pre y mantenimiento. Es el capítulo 7, el capítulo 10, el capítulo 14. De pronto, si tienen la posibilidad de ir leyendo de aquí a la próxima sesión, sería interesante. En estos 3 capítulos vamos a ver lo que son los documentos obligatorios, la idoneidad del personal que debe realizar la inspección, pre y mantenimiento, las responsabilidades
los registros, que serían los documentos, los formatos, que también tiene la NFPA 72. Y finalmente, en el capítulo 14 vamos a ver lo que es la periodicidad en las inspecciones, pruebas. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de elemento que vayamos a hacer la inspección o prueba, hay cierto periodo y hay un método que me indica la norma de cómo debemos hacerlo. Entonces, con esto nosotros vamos a validar la información, que es algo muy importante, que hay que obviamente revisar una información previa, pero creería que en ese caso vamos a entrar a validar la información para que pues lo podamos socializar entonces dentro de 8 días. Entonces, pues no siendo más, si quieres, desconéctate del compartir pantalla para ya cerrar entonces el curso, por favor. Listo. Entonces estamos acá de nuevo. Mil y mil gracias por la participación de hoy. Según los chats que tengo aquí pendientes, no hay aún preguntas del tema. Espero que esté quedando todo claro. Aproximadamente el martes, que es cuando yo subo los videos a YouTube, les estaré enviando entonces el enlace de esta nueva capacitación. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que la campanita les recuerde las notificaciones cuando se suben nuevas capacitaciones, para que ustedes estén pendientes. Me cuentan cualquier cosa. Nos vemos dentro de 8 días a las 9 de la mañana, también por Zoom. Yo les estaré enviando la próxima semana entonces el link de contacto, y la idea es que podamos empezar con una sesión de preguntas de acuerdo a lo que nosotros vimos, que tengan el chance de repasar pues esta capacitación. Y pues si no siendo más, yo creo que nos desconectamos acá. Johan, muchísimas gracias, muchas gracias Alba, GSD, por este espacio, por compartir también sus conocimientos con nosotros, por hacer parte de este gran equipo de trabajo que es hacer la protección contra incendio de la mejor forma para nuestro objetivo principal, que es salvar vidas. Bueno, un abracito a todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bye, bye. Johan, Alba, muchas gracias. Bye. Gracias, quiero agradecerle el espacio de antemano y nada, espero que se encuentren muy bien, cuídense por favor. Entonces nos vemos dentro de 8 días, continuamos. Si tienen dudas, por favor, vayan consultando, la NFPA la pueden consultar en línea y nada, quedaremos atentos entonces el viernes para continuar. Bueno, muchas gracias, hasta luego, nos vemos pronto.